en la casa del Señor para alabar y bendecir su nombre, pero para aprender palabra de parte de Él. Y estamos a días que el mundo entero celebre la Navidad. Y como hay debates teológicos, que si sí, que si no, que si por qué el árbol, que si por qué las esferas, que si por qué las luces, que si por qué. Y ha habido divisiones en las iglesias por estas cuestiones religiosas. Y no quiero cambiar tu forma de pensar, no quiero que tú pienses diferente, pero créele a lo que dice el Señor a través de su palabra. Entonces, les voy a invitar a ponerse en pie si tienen lista su cita y démosle lectura todos juntos. También saludamos a los que estén conectados en tiempo real o los que verán alguna repetición, que Dios también traiga palabra a sus vidas. Y dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está muy cortito, leámoslo nuevamente. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por estos momentos que podemos conectarnos con tu misma presencia. Permite que las alabanzas y los cantos que hemos entonado lleguen como ofrenda en olor fragante delante de tu presencia. Y ayúdanos, Señor, para aprender a través de tu palabra. Ayúdanos a recordar este evento que vino a cambiar el rumbo de la historia. Te damos muchas gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad a través de ella. Que no sea palabra y pensamiento humano, sino tu Espíritu Santo tratando en cada corazón. Ayúdanos, Señor, para creerte a ti. Y a mí, tu siervo inútil, úsame para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. El título de esta prédica, aunque empezamos con temas navideños, es Que nada te aleje. Y dice el verso: por tanto el Señor mismo os dará señal. El profeta hablando 700 años antes. Esto es sorprendente, porque cuando tú te casas, cuando vas a ser padre, nada más en el primero o segundo mes te enteras. Pero cuando Jesús iba a venir a esta tierra, unos varones de Dios, unos profetas, dijeron que iban a nacer. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Que con nosotros es Dios con nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Dice el Evangelio que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No sé cómo entiendas este pasaje, pero si hay libertad, te libera de las ataduras que estamos viviendo en este mundo actual. Las cuestiones de la vida han desenfocado realmente el significado de la Navidad. Y como decía, hay tantos debates. Y que si debemos, y que si no debemos, y que si el árbol, y que si los focos, y que si las esferas, y empezamos a investigar en las filosofías humanas y todo es satánico, todo es pecado. No uses los billetes de 200. Si te pagan con billetes de 200, dice, es que soy cristiano, no me sirven esos billetes. ¿Y cómo? Anteponemos cosas y todo lo satanizamos. Dice la Escritura en Efesios que todo fue creado. ¿Por quién? Por Él y para Él. Y a Él se sujetan todos, hasta el mismo Satanás. Tú y yo podemos tener preceptos y conceptos y decir, no, que por qué. Si celebras el cumpleaños de tu hijo, ¿no podríamos celebrar el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo? Y hace rato los que estaban en el discipulado, digo, ¡ay, tremendo! No me lo esperaba. Y no sabía, yo no comparto de qué voy a hablar.
Y el Señor trata a mi vida primero y digo, religioso, no hombre, yo soy demasiado religioso. Vengo de un contexto religioso extremo, imagínense, extremo de lo extremo. No había televisión en casa, con eso les digo muchas cosas. Ahora, televisor, no hombre, ya no es el celular, es la pantalla de 60 y tantas pulgadas. ¿De cuántas pulgadas es tu pantalla? Yo porque me debían un dinero y me dieron una pantalla de 50 y cuántas, como de 50 pulgadas. Y ya se ve grande. Antes los cristianos tenían su televisión de 14 pulgadas. Y la sacaban del ropero y todos tirados en el suelo por si el hermano o el pastor llega, la metemos y la apagamos. Religioso, no hombre. Ahora sí que podría decir, vengo del barrio, hermano. ¿Dónde está el hermano Ricardo? Aquí está, vengo del barrio. Religioso. Así está el mundo. Todo lo vemos mal. Y es cierto que han desviado el motivo de la Navidad. Esto es negocio. Ahora es negocio, negocio, negocio. Los centros comerciales en esta época es cuando más venden. Y yo que trabajé en un centro comercial te puedo decir cuánto vende el de ahí arriba. En este mes te vas a sorprender lo que vende. Vende 30 millones de pesos. El de allá abajo vende 50 millones de pesos. A veces no tenemos ni para las tortillas. Pero mucha gente dice, a 13 meses sin intereses. Hay gente que todavía está pagando la pantalla o los juguetes o cualquier cosa. Y los cristianos también. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y por eso decía, cuando te paguen con billetes de a 200, digo, no, mejor déseles aquí al vecino porque él los necesita más. Y escuché un canto que dice, yo no sé si esta fecha corresponde a la correcta. Porque escuchas a los teólogos y dicen, no hombre, es que Jesús no nació el 25 de diciembre, nació en marzo. ¿Y qué si fue en marzo? ¿Qué si fue en abril? ¿O qué si? El hecho es que Jesús nació y vino a cambiar el rumbo de la historia. Decimos en nuestra forma de vida, antes de Cristo y después de Cristo. Y ahora Satanás ha querido desviar la atención de este hecho portentoso que vino a salvar al mundo. Y Satanás dice, quitemos lo de antes de Cristo. Ahora digamos antes de la era común. Y hay gente que se ha metido en pleitos para llevarlos ante los tribunales y decir, sí es cierto. Ahora digamos después de la era común. Satanás es tremendo y quiere desviar nuestra atención del verdadero centro que es Jesucristo. Yo no sé si esta fecha corresponde a la correcta, de cuando en Belén Él vino a nacer. Yo no sé si el lugar era el más apropiado para que allí naciera el Mesías anhelado. Y el Mesías lo anhelaban los judíos, esperaban un libertador, esperaban que viniera a salvar al pueblo. Lo anhelaban, pero hay ahora en la actualidad que muchos judíos no creen en Jesús. Están todavía esperando, anhelando que un Mesías venga a salvarlos, a librarlos. Yo no sé si el lugar era el más apropiado para que allí naciera el Mesías anhelado. Y dice el canto, y me temo que una tradición poco a poco termine empañando la verdad y la única razón por la cual Él se hizo un humano. Y es que naciste en mi corazón. Y tu paz y tu amor me hicieron comprender que no es otro que en mi corazón el lugar donde siempre quisiste nacer. Qué inspiración de Dios para este escritor. No sé quién lo haya escrito y no sé si lo has escuchado. Porque desde octubre entrabas al centro comercial y ya estaban el burrito sabanero. O no sé cómo se llame. Y ya estaban los peces en el río.
Y eso es lo que te lleva. Y entras, ay, ya se oye, ya hay motivos navideños, qué bien. El centro comercial empieza a vender a finales de septiembre todo lo de Navidad. Y tú dices, espérate, que lleguen los muertos y que se los lleven. Y que llegue esto y que llegue el otro. Y todos celebrando lo que quieran. Y uno de mis compañeros, en el trabajo, escribió en su estado. Y dice, ¡ja! Y se ríe. Interpreto el mensaje, así como ustedes lo pueden hacer. Dice, fulano de tal, que no celebra el Halloween. Pero si aquí tiene a su amante. Fuerte, ¿verdad? Tremendo. ¿Cómo nos aferramos a ciertas cosas? Que si es, que si no es, que si digo, que si no digo. ¿Dónde dice para yo creer? Jesús vino a cambiar el rumbo de la historia. Y por eso tú y yo estamos aquí. Porque quizás si ese Jesús no viviera, a lo mejor varios ya estuviéramos muertos. Yo hubiera muerto de COVID. ¿A quién le estaban orando? ¿A quién le estaban pidiendo? Señor, sánale, hermano. Mira, se le descompusieron sus pulmones. Sánalo, Señor, sánalo. Y estamos pide y pide y pide y pide. Y gracias a Dios que me regresó. Pero ¿cuántos se adelantaron? ¿Cuántos el Señor dijo, hasta aquí llegaste? Y podemos tener diferencias en estos conceptos, pero hay algo muy real que no debemos tener diferencias como hijos de Dios, como cristianos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si tú no piensas en la Trinidad como Dios, hay problemas. Es un solo Dios, un solo Espíritu, un solo bautismo. Jesucristo vino a dar su vida por todos nosotros y por su gracia estamos aquí. Y entonces, cuando nosotros empezamos con los debates, digo, ay, sí está tremendo esto. Porque el amor que Dios mostró a la humanidad supera todo. Y creo que una de las cosas más difíciles de ser cristiano es amar a nivel de Jesús. ¿Alguien de aquí puede decir, yo sí puedo amar como Jesús? Dijo Pablo, yo soy pecador y de los cuales yo soy el primero. Tremendo, él andaba matando a los primeros cristianos. Y ahí estaba cuando Esteban lo estaban apedreando. Y ¿cómo estaría Pablo? Imaginemos al Papa. ¿Cómo estuviera Pablo? Esto lo está agradeciendo Dios porque estoy acabando con estos herejes. Tú y yo no hemos sufrido algo parecido. Pero estaría tremendo si nos metieran en algo así. Te dicen, ¿eres cristiano? No, mi esposa es la cristiana. ¿Eres cristiano? No, mis papás me llevan. ¿Eres cristiano? No, hombre, no, pues sí, de vez en cuando, porque ahí están los hermanos, están medio locos. Y que no empiecen que en el Espíritu de Dios da libertad, porque parece libertinaje. Te sales de aquí, tus batallas empiezan a ser una realidad y dices, mejor me regreso a la iglesia. Y ahora que ya terminé mi ciclo en mi trabajo, después de 24 años, dije, vamos a trabajar más en la iglesia. Y primeramente Dios, he propuesto en mi corazón y se lo prometí al Señor, trabajar más en la obra. Y dije, voy a empezar a abrir la iglesia todos los días a las 6 de la tarde. Para que el que quiera venir a leer la palabra en el lugar dedicado a buscar de Dios, venga. Hay una atmósfera diferente cuando tú llegas al lugar donde está dedicado para las cosas de Dios. ¿Quién quiere orar? Vénganse. 5, 10, 15 minutos. Y podríamos decir, ¿cuántos van a venir? Y a lo mejor todos, yo. Hay miércoles que he estado solo aquí. Miércoles, reunión de varones. He estado solo aquí. Y pues no hay otra cosa más que orar. Señor, ten misericordia de todos. Porque realmente te necesitamos, pero este mundo nos ha desviado. Y este punto de la Navidad desvía a todo el mundo. ¿Por qué? Hace rato preguntaban en el discipulado, oye, cuando hablan de Navidad, ¿qué piensas? Bueno, decían el ejemplo, ¿qué piensan los niños de la Navidad? Los niños cristianos deberían pensar otra cosa, Pero un niño, si tú salimos y hacemos una dinámica, oye, ¿qué piensas en la Navidad? ¿Qué diría? Regalos, ¿no? Y los que están más o menos cómodos económicamente, porque hay niños de la calle que dices, ¿qué piensas en la Navidad? Quisiera comer. Le das un juguetito que para tu hijo dices, ¿nomás me compraste este?
Le das un juguetito a ese niño que le falta y le cambias la vida. Jesús te cambió la vida. Y digo, tanta teología, iba compartiendo, creo que las cosas más difíciles de ser cristiano es amar al nivel de Jesús. El desafío más grande no es estudiar teología. Todos vamos a estudiar Mateo, vamos a estudiar Apocalipsis. Alguien me dijo, ¿por qué los pastores no hablan de Apocalipsis? Si hablando del amor de Jesús no queremos saber, imagínate de Apocalipsis, nos mata con todo y chivas. No es estudiar teología, no es ser líder cualquiera puede ser. Y que no empieces con videos de esos motivadores que dicen, el líder empuja, el líder ayuda, el líder jala. No está el líder así, órale esclavos. Sí lo hemos vivido, ¿verdad? Vivimos en esta tierra, o nomás yo. Miguel ha de vivir en Marte. No es ser pastor, y aunque el pastorado tiene algo en particular de parte de Dios, si no tienes el llamado está tremendo. Y como lo empecé a platicar, la primera vez que predico, 2 familias se salen, dije, Señor, así, imagínate, ojos de que terminamos la oración, y ya, hermano, y así mis ojos, ¿dónde van, hermanos? No podía hacer nada. En un ambiente común, dijeras, siquiera por educación, no se hubieran salido. Y la próxima semana ya no vengo porque ese hermano me cae gordo. Hay cosas que nosotros mismos hacemos y que no agradan a Dios. Y una de las cosas más difíciles no es ser misionero. Y más si dicen, tal iglesia coopera para el misionero que se vaya a predicar. Haya fruto o no haya fruto, le pagamos para que vaya a predicar. No es ser evangelista. Porque todos deberíamos ser evangelistas en las cosas de Dios. Predicarle, compartirle, decirle que Jesús vino a nacer a esta tierra y quiere nacer en tu corazón. Y entonces no es difícil ser evangelista. Maestro tampoco es difícil. Pero el que quiere compartir y el que quiere enseñar, les he dicho, apréndete Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque no sabéis que recibiréis mayor condenación. Tremendo. Yo no quiero ser maestro, pero el Señor me orilló y me lleva con mi padre que está por morir. Y yo en mi vida nunca pensé ministrar a mi padre. Mi padre, 85 años, dejó de comer y a esa edad le pega mucho a una persona mayor. Dejar de comer 8 días, en 8 o 10 días se nos muere. Y no le dolía nada, pero no tenía apetito. Y entonces mis hermanas todas desesperadas, oye, que papá está bien grave. Y digo, pues el que lo vive cerca lo sufre. A mí nada más me lo platicaron por teléfono. Digo, ¿y qué pasó? Háblale a fulano de tal que vaya a orar por papá. Ya le hablé, pero no quiere venir. Dice que si no está declarado de COVID, empezaba a sonar el COVID allá por China. Que si no está declarado de COVID, eso dijo el pastor. Oye, pues háblale al otro pariente que es pastor también. Ya me dijo y dice, pues pon el altavoz y aquí oro por el tío. ¿Cuántas veces o cuántas personas en el COVID murieron por soledad? Yo que pasé un mes en el hospital, tremendo. Yo estaba desconectado, aislado y todo veía mal y todo lo que el Señor me permitió ver, tremendo. Dije, no. Y yo que hablo, llegaba la enfermera y llegaba el doctor y llegaba, ¿y tú de dónde eres? ¿Y tú qué estás haciendo? No, pues yo soy los que hacen el internado, soy internado. Bueno, estoy haciendo un internado, decían los médicos. ¿A poco? Y yo hablando de todo lo que se me venía en la mente. ¿Y cuánto ganas? Yo estaba muriendo y yo preguntándole cuánto ganaba. Y entonces me entablaba pláticas, pero mucho rato estaba yo solo. Y mi boca seca. Y nomás gritaba, enfermero, enfermera, doctor. Y nadie me hacía caso. ¿Cuánta gente murió de soledad? ¿Por qué? Solamente Dios sabe por qué pasó esto y por qué muchos cristianos pasaron este tema.
No es difícil memorizar textos bíblicos. ¿Cuántos se saben los 14 textos que dije a través de los primeros 4 meses? ¿Cuántos se saben? Y pues le macheteas y estudias y ninguno tenga en poco tu juventud y es así, vas estudiando y se te quedan. Eso no es difícil. Lo más difícil es amar al nivel de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, vino a cambiar el rumbo de la historia. Algunos profetas, como lo decía, 700 años antes, anticiparon su nacimiento. Nuestro texto central, Isaías 7:14, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero no es la Virgen que el mundo conoce, ¿eh? Una persona es una virgen, o esta virgen fue porque no había estado con un varón. No había tenido relaciones sexuales, para que lo entendamos más claro. Era una virgen, era pura, y el Señor la ve y dice esto, y cuando le da la salutación dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Dispuso su corazón para ser la madre del Hijo de Dios sin saberlo. Digo, wow, qué grandioso. Y esto es el verdadero mensaje de la Navidad. No es los regalos, porque si no tienes regalos, pues aunque no tengas regalos, pásala bien. Oye, no celebro la Navidad, pero mandé a hacer el pavo. No celebro la Navidad, pero mandé a hacer la pierna. No celebro la Navidad, pero mandé a hacer la ensalada. ¿Con pasas o con piña? O con las dos, o sin las dos. ¿Estamos o no estamos? ¿Sabemos o no sabemos? ¿Celebramos o no celebramos? Celebremos realmente el nacimiento de Jesús, que vino a cambiar la historia. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, hablando del lugar donde iba a nacer Jesús, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio hasta los días de la eternidad. Jesús ya estaba cuando la creación del mundo. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él ya estaba. Y siendo aún Dios, mira cómo dice Pablo en Filipenses 2:6 en adelante: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A veces los cristianos no sabemos humillarnos. Está tremendo igualarnos al Salvador del mundo. Creemos, pensamos y queremos seguir sus pisadas, pero nunca, estando en esta tierra, seremos como Jesús. Porque eso lo lograremos cuando lleguemos allá. Si permanecemos y seguimos y buscamos, lo lograremos, porque seremos tal cual es, y le veremos tal cual es, y seremos como ángeles. Híjole, ¿no estaría padre tener unas alas bien grandes y salir a volar al mundo y andar viendo? ¿O son mitologías? Todo está escrito. ¿Cómo hicieron el templo? El diseño mismo, Dios se lo dio a David, y él no hizo el templo, pero vemos cómo está el templo, que pusieron 2 ángeles abarcando y tocaban sus alas. Tocaban sus alas y cuidaban el lugar, la casa de Dios. Yo quisiera hacer algo así, pero tenemos que seguir hacia adelante. Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó. Dejó toda su gloria por venir a nacer en un pesebre. Y vengo de un contexto religioso donde había una iglesia en esos años de 400 miembros.
Y de repente una de las misiones dijeron, vamos a hacer una obra de teatro. Oye, no se estaba dividiendo la iglesia por esa obra de teatro, porque llegaron disfrazados de los reyes que venían de Oriente, y uno entra con su baúl, llegaron con los presentes, y cuando llegan para escenificar la escena en la obra, llegan y se postran, y uno trae el oro, otro trae el incienso, otro la mirra. Esa fue una Navidad tremenda, porque ¿cómo es eso? Perdemos el enfoque y queremos implantar cosas que a veces ni en la Escritura están. El hecho fue, el Señor vino a cambiar el rumbo de la historia. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y está bien curioso, llamamos a Jesús el príncipe de paz, pero luego queremos que la paz sea sin el príncipe. Que la gloria sea sin la cruz. Que la gracia sea sin ley, porque las leyes nos limitan, nos ponen límites. No hagas esto porque te puede pasar esto o esto. Queremos al príncipe, pero sin ley. Su provisión y su libertad las queremos sin rendición de cuentas. Y no que le andas riendo cuentas a alguien, pero tienes que ver cómo Jesús quiere que lleves tu vida. Queremos los beneficios sin responsabilidades. Queremos las bendiciones sin disciplina o restricciones. Esto es lo que el mundo está viviendo. Y los cristianos también somos parte de. O tendríamos que salir de este mundo. Mi padre pensaba y decía, cuando yo era joven, decía, estaría bonito tener un terreno muy grande para cuando venga el tiempo de la persecución, nosotros mismos sembremos nuestros maíz, nuestro frijol, es un buen pensamiento. Pero imagínate, pues ya no tendríamos que vivir aquí, porque estos deseos de carne, ya viste que la sandía más grande está en el terreno del hermano vecino. ¿Por qué? ¿Por qué tienes una sandía más grande? Y que no la parta, y que la de él esté bien dulce y la tuya bien desabrida. Estaría imposible una comunidad cristiana. Si aquí lo vemos en las iglesias. Oye, a mí me gusta así, a mí no me gusta así, yo quiero esto, yo no quiero esto, yo quiero traer esto, ¿Y qué dice Jesús? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pongámonos de acuerdo, iglesia. Queremos sanidad, pero no nos ponemos de acuerdo. Queremos bendición, pero no nos ponemos de acuerdo. Queremos cosas buenas que vengan de parte de Dios, pero no nos ponemos de acuerdo. Y yo digo, si a veces yo batallo en ponerme de acuerdo yo mismo, tú no batallas, no más yo, Miguel. Tú no batallas. Cada quien tiene sus batallas diferentes. Un suceso tan grande y que Satanás ha querido opacar y hacer creer que eso no pasó. Y ha desviado el tema central de la Navidad y se ha vuelto un negocio muy redituable para muchas empresas. Es motivo de alegría. Cuando alguien, a mí no me pasó, yo no le hice 3 años a mis hijos, un pastelito cualquiera, imagínate, bien limitado de dinero, y me acuerdo que por allá de haber una foto y que la tengo que buscar. Uno de mis hijos cumplió años, no había para nada. Compramos unos pingüinos y le pusieron la vela. Pero el Salvador del mundo
es motivo para alegrarse. Es motivo para decir, vino a este mundo, cambió el rumbo de la historia y dio su vida por todos nosotros. Y el que quiera acercarse, porque Él tampoco trae a la fuerza a nadie. Los comercios están llenos, o los viajes. Ahorita buscas una reservación en tal parte, la hubiera buscado hace medio año, Señor. Ahorita, no, hombre, imagínate la época de Jesús. Llegaron, María embarazada, a punto de dar a luz, y va ahí en el burrito, ahí batallando, y José empieza a buscar ¿dónde? Porque mi mujer, mi esposa, está a punto de dar a luz, y no hubo lugar en los mejores hoteles de esa época. ¿Y cómo le dijeron a José? Si quieres, ahí está el pesebre, ahí puedes. La profecía se cumplió. El Salvador del mundo vino a nacer en un pesebre. Pero decía el canto, o lo que te leía del canto, Él quiso nacer realmente en nuestro corazón para darnos vida y vida en abundancia, para hacernos libres y no atados a este mundo que es mucha mercadotecnia. ¿Cuántos debemos la pantalla? O la lavadora, o la estufa, o no sé, ahora ya no se dice el modular, ahora es el home theater. Somos parte de este mundo porque vivimos en este mundo. Pero cuando tú vienes a Jesús y Él te hace su hijo nuevamente, tú tienes que empezar a ser diferente. Pero no religioso, porque la religión es lo que percibimos todos los días. ¿Y para qué queremos más religiosos en la iglesia cristiana? Compartamos del amor de Jesús. Aunque muy difícil es que tú y yo igualemos el amor de Jesús. La realidad de la Navidad fue el nacimiento del Señor y Salvador del mundo. Mira qué dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y mira una versión diferente en la Biblia, Dios habla hoy. María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y mira hasta dónde llega el amor de Jesús, que es el verdadero motivo de la Navidad. El diablo conoce tu nombre, pero te habla por tu pecado. Y te retumba a veces en la cabeza. ¡Hey tú, ratero! ¡Hey tú, chismoso! ¡Hey tú, violador! No hay violadores aquí. Si hay, gracias Dios porque los has regenerado. Pero porque no dudemos del poder de Dios transformador. Quizás tú y yo somos de familia más o menos buena, pero eso no nos da la salvación y ni nos cambia. Es tan difícil a veces entender que Jesús te perdonó los pecados, pero no te cambió el carácter amargado que tienes. Imagínate que tu hijo, que tu hija, yo lo viví alguna vez. Espero que mis hermanos no vean esto, porque si no, llego y me van a reclamar. Una de mis hermanas le reclamó a papá y dijo: de balde lee usted tanto la Biblia. Eso fue un dardo para mi padre. ¿De quién venía? ¿De su hija o de Satanás? De Satanás. El diablo conoce tu nombre, pero te habla por tu pecado. Mira, religioso. Ay, vamos al domingo a la iglesia, aunque en la semana vivamos como perros y gatos. Mi papá le duró ese dardito, le duró. ¿Cómo mi hija me habla así? Y casi en este estilo de vida que tenemos, si yo la he mantenido, si yo le he dado zapatos, si yo le he dado comida, si yo le he dado todo. Pero Satanás usa muchas artimañas para dañar tu corazón. Este es el amor de Jesús. Él conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre.
Y algún día, si permanecemos en Él, te dará un nombre nuevo, como le dice en Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo, en 2:17. Le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Yo quiero tener un nombre nuevo cuando llegue allá. No sé si tú quieras tener un nombre nuevo. Este nombre de aquí vas a ser historia. Los hijos de Dios tendremos un nombre nuevo. Yo anhelo vivir eso. Y hay un canto que cuando cantamos, cuando alguien muere, cuando allá se pase lista. Y cantamos a todo pulmón. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. ¿Cómo responderías feliz? Presente, aquí, me trajeron aquí al cielo, yo ya no quería regresar. Animémonos para llegar al cielo. A mi nombre yo feliz. Presente, Señor, aquí estoy. Y con tu nombre nuevo. Nadie sabe qué nombre te va a dar el Señor, pero esforcémonos para creer lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, el Salvador del mundo. Y eso nos da una gran esperanza, porque cuando hay situaciones difíciles en esta tierra, lo que les comentaba de mi padre, cuando mi hermana dice eso, pues nosotros nos enteramos porque mamá nos decía. Y así, como que fulana, no digo nombre para que no sepan quién, pero la familia sí lo sabe. Entonces, de veras así. Satanás busca cómo dañar tu corazón. Y a veces son palabras que tú dijeras, yo nomás me defiendo, yo nomás me desahogo, yo nomás digo esto, digo aquello. Pero las batallas que estamos pasando tú y yo en estos días están tremendas, porque Satanás no quiere que tú recibas un nombre nuevo. Quiere llevarse a la mayor cantidad al fuego eterno, y allá está tremendo. Yo no quiero ir allá. Y yo anhelo estar en el reino de los cielos. Hay cosas o significados que a veces no entendemos, y en la reunión de varones el Señor me enseñó, no sé por qué, el Señor nos enseñó que nadie tiene la verdad absoluta de la interpretación de la palabra. Nadie, solamente el Espíritu Santo, y está aquí. Y cuando el pueblo en el tiempo antiguo buscaban y decían, oye, ¿qué es esto? ¿Y cómo aquello? ¿Y esto? ¿Y si fue cierto y no fue cierto? Mira qué les dice el Señor a través de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Hay cosas secretas que Dios tiene y que no nos ha revelado. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muchas veces nosotros nos complicamos la vida porque lo queremos saber todo, y eso nos aleja de Dios. Él nos quiere pastorear, nos quiere cuidar, nos quiere bendecir, y nosotros no queremos y preferimos apartarnos. Pero mira cómo lo plasma Pablo a los romanos en el capítulo 8, verso 35, pero te quiero llevar al 32 en adelante. El que no escatimó, Dios, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35 al que te quiero llevar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregúntate, ¿tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada?
¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? Uno mismo se empieza a alejar de las cosas de Dios. Llegué a una iglesia y una hermana decía, 30 y tantos años y no habían adornado la iglesia. ¿Por qué ustedes están haciendo eso? ¿No necesitarían hacer Jesús en el corazón de esta hermana? No te materialices tampoco, pero disfruta. Yo me acuerdo que de pequeño el pastor de la iglesia decía, ¿por qué ponemos luces? Y que luces que destellan, porque debe haber alegría en nuestro corazón. Pero cuando nosotros empezamos, ¿y de dónde viene la luz? ¿Y quién inventó la luz? ¿Y quién? Como dijo, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Viene alguien y te dice, oye, ese canto es del chamuco, no lo cantes. No sé si escucharon cuando a Marcos Guida atacaban por la canción de Cuán bello es el Señor. Todo el mundo lo atacó, se dejó de cantar en las iglesias. Pero ahorita de Adrián Romero nadie dice nada, aunque es apóstata. Y vamos, que hemos cantado cantos que Dios les dio una verdadera inspiración. Eso no nos hace infalibles para alejarnos de Dios. Nosotros mismos nos alejamos. Y a veces he dicho, no te llenes de tantas letras. Porque, oye, ya leíste el libro tal. El otro día me encuentro con un amigo de antaño y me dice, oye, te recomiendo tal libro, está bien bueno. A veces no lees ni la Biblia, pero sí te lees el libro vaquero. Tenemos que regresar al Señor y entender lo que Él hizo por todos nosotros. No sé si te acuerdes de la dosis de la semana, de media semana. A tejer muñecas se llamó. 2 viejitos tenían 60 años de casados. Y yo creo que entre los esposos hay ciertos secretos que te dicen, no te metas aquí. Me acuerdo que uno de mis amigos de antaño decía, oye, yo tengo una caja ahí en el buró con llave y nadie puede tocar esa caja. Tengo mis cosas personales ahí. Esta mujer tenía una caja de zapatos, creo, recuérdenme, ¿sí? De zapatos. Y imagina, si eran botas, estaba grandísima esa caja. Tenía su caja de zapatos. Y le dijo al marido, no te metas, llegará el momento y abriremos la caja. Y entonces la mujer se pone enferma, grave, a punto de morir. Se la estoy parafraseando, no me empiecen a corregir, así me gusta compartir las historias. Grave. Le dice al marido, ve y busca tal cosa al ropero, y va, abre el ropero, abuelita, y enséñame, tomas las llaves, abre el ropero, saca la caja y pregunta, ¿y esto? Ábrela. Abre la caja y ve 2 muñecas. Pero además, 2 muñecas tejidas. Pero además ve 20 millones de pesos en la caja. Y le pregunta a su esposa, ¿y estas muñecas? Dice, es que mi abuela, que santa abuela era esa hermana. Si era hermana, ¿verdad? Es que mi abuela me dijo, cada vez que tú tengas una discusión con tu marido, teje tu muñeca. Y dice la dosis, dice, el hombre reteniéndose por no llorar, perdón, y pregunta, ¿y las muñecas? ¿Por qué nada más hay 2? Porque y el dinero es por todas las muñecas que vendí. Y eso me pega, porque independientemente de los matrimonios
tu caja de zapatos, ¿cuánto dinero tuviera por vender? Por vender las muñecas. Nunca llegaremos a amar como Jesús nos ama. Porque a veces hay tanto orgullo en el corazón que no sabemos pedir perdón. Y Satanás a cada instante está queriéndote atacar, queriéndote destruir, queriéndote hacer menos. ¿Por qué? Porque él anda buscando cómo alejarte de Dios. Y tú mismo dices, sí es cierto, me dijo esto, yo soy más enojón. Y nos vamos alejando poco a poco de las cosas de Dios. Es muy difícil la vida del cristiano cuando queremos amar como Jesús ama. Tú y yo no vamos a dar el amor de Jesús. ¿Cuánta gente anda predicando el evangelio y quiere convencer a la persona a la que le está compartiendo? Ese es trabajo del Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si nadie le recibe, ellos pagarán sus consecuencias, como lo dice Juan 3:17. Pónganme Juan 3:17. Porque no envió Dios a este Jesús, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese Jesús que hoy todo el mundo va a empezar a celebrar. El que en él cree no es condenado. Creamos en Jesús. ¿Por qué celebramos toda la Semana Santa y por qué no celebramos a Jesús Redentor del mundo? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya hay sentencia para el que no cree. Tú y yo compartamos del amor de Jesús, aunque tú y yo no podamos dar el amor como Jesús lo dio, tú y yo compartamos. Y el Espíritu Santo estará trabajando en los corazones y haciendo la obra, porque a eso vino Jesús. Amarnos, porque nadie nos amó como Él. Inclina tu rostro y hagamos una oración. Haz tu propia oración y dile: Señor, ayúdame. Yo sé que tú viniste a esta tierra a nacer en un pesebre, y quizás fue en marzo, quizás fue en abril, quizás fue en agosto, no lo sé, pero el hecho es que tú naciste para salvar al mundo en el cual yo estoy viviendo, y yo necesito alcanzar de esa salvación. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a creer que tu Espíritu Santo es el que está trabajando en los corazones, porque tú superas todas las expectativas de este mundo. El mundo nos ofrece placeres momentáneos, pasajeros o temporales, pero tú nos das ese amor. Desde que venimos a tus plantas, como seres humanos, muchas cosas nos alejan de ti, pero tú en tu infinita misericordia nos tienes aquí. No quieres la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entendemos que tú superas todas las expectativas. No podemos igualarnos a ti, porque nadie de los que estamos aquí daríamos la vida por alguna otra persona. Aunque la tuviéramos en la intención de nuestra mente, no lo haríamos. Pero tú nos diste
tu vida para rescatarnos, para perdonarnos, para salvarnos, para hacernos nuevas criaturas. Y no alcanzaremos a entender cómo es que tú obras en la vida de cada persona. Pero sabemos que tu Espíritu Santo es el que está tratando con nuestros corazones. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos redarguye. Y te pedimos perdón, porque muchas veces te fallamos de pensamiento, de palabra o de acción. Queremos, Señor, entender cómo es que tú superas todo. Gracias te damos por tu misericordia. Y quizás el mundo esté derrochando su dinero, quizás el mundo esté viajando, esté paseando, esté haciendo cualquier actividad, pero los que somos tus hijos creemos que tú diste tu vida por cada uno de nosotros, y eso es motivo de celebrar, eso es motivo de agradecer, porque tú eres grande, tú superas todo, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú eres fiel y verdadero. Te damos muchas gracias por el amor y la misericordia que has tenido para cada uno de nosotros. Y queremos agradecerte con esta alabanza. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Te voy a invitar a ponerte en pie y canta con nosotros. Superas simplemente todo lo demás. Superas el poder y el amor que muchos asumen. Superas lo que puedo ver y más. Tú superas mi sueño y mi realidad. Superas por mucho la belleza aquí. Es imposible que te pueda describir. Pero lo diré así: superas todo.
fallas a los hombres. Los hombres fallamos, pero el Señor nunca te va a fallar. Y por eso dice el profeta: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. No importa la batalla que estés pasando, no importa el problema que estés pasando, Él lo supera todo. Él puede cambiar tus circunstancias, Él puede cambiar tu situación, y por eso debemos creerle, porque Satanás está cual león rugiente buscando a quien devorar. Que no te distraiga, que no te aleje, porque ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación. Nada nos puede apartar del amor de Dios, porque Él supera todo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos porque entendemos que tú superas todo. Te alabamos, te bendecimos y te damos la honra en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.